Buenos días a todos, bienvenidos al Comité GSC del día 14 de marzo del 2017. Iniciando con nuestro calendario económico, tenemos entonces lo que son cifras para China, ventas minoristas, producción industrial e inversión de capital. En Europa tenemos mediciones finales de IPC en febrero, en donde vemos que ya los datos que salieron en horas de la madrugada se confirma ese dato de inflación del 2.2% para Alemania, en donde por primera vez desde el año 2012, el mes de septiembre, se alcanza la meta de inflación en este país europeo. Y en Estados Unidos tenemos datos de IPP por encima de lo que esperaba el mercado. El mercado está esperando 1.9%, dato oficial se ubicó en el 2.2%. Finalmente, para Colombia, en horas de la tarde tenemos dos datos de industria. El primero, que es la producción industrial, el mercado espera un 1.8%, y el segundo dato son las ventas al por menor en el país, el cual tiene una estimación alrededor del 3%, cuando el dato anterior se ubicaba sobre el 6.2%. En noticias relevantes macroeconómicas, iniciando con Asia, vemos acá que el crecimiento de las ventas minoristas se ubicó en el 9.5%, el cual pues es un dato inferior a lo que estaba esperando el mercado, pero lo que es la producción industrial se ubicó en 6.3% y la inversión de capital en 8.9%, en línea con lo que se estaba esperando. Pasando por Europa, entonces, vemos acá que lo que es Reino Unido está, pues digamos que ya listo para invocar el artículo 50 a finales del mes, con lo cual, pues entonces Theresa May iniciaría negociaciones de salida de la Unión Europea. También con esto, pues se crea aquí el riesgo de otro referéndum independentista por parte de Escocia para lo que es el segundo semestre del año 2018. Por otro lado, continúan las tensiones entre lo que es Turquía y Holanda, en donde esto pues ha generado un mayor favoritismo sobre lo que son candidatos que están pues digamos que tienen ideales de salir de la Unión Europea. Sin embargo, pues este favoritismo no es suficiente para crear algún tipo de incertidumbre en el mercado. Y finalmente, como ya lo mencionamos, Alemania alcanza su meta de inflación, la supera levemente. Meta de inflación de Alemania está alrededor del 2%, y la última medición se ubicó en 2.2%. En Estados Unidos, aquí mencionar entonces que lo que es la probabilidad de 4 incrementos por parte de la Fed para el año 2017 sube un 25%, y ya otras firmas como lo es Goldman Sachs pues está esperando también una normalización de lo que es la política monetaria por parte de la Fed, en donde están esperando que la normalización del tamaño del portafolio de tesoros para finales del 2017 pues comience en su normalización, cuando antes estaban mencionando que esa normalización iba a comenzar para lo que era mediados del 2018. En América Latina, en Argentina, lo que es la SEC ha autorizado la oferta del canje de bonos emitidos para el año 2016 y 2017, con el fin de que estos se puedan operar libremente en los Estados Unidos. Y en Bolivia, el gobierno ha emitido bonos en los Estados Unidos por primera vez en 3 años. La operación fue por $1 billón. Esta mañana los bancos europeos amanecen con leves retrocesos, empujados principalmente por el sector financiero y acciones del sector de materias primas, después de darse a conocer algunos reportes y el informe mensual de la OPEP que estaba generando algunos retrocesos en las materias primas. También importante destacar que después de varias jornadas hemos observado un desempeño importante en lo que tiene que ver con el resto de indicadores de volatilidad de las principales acciones a nivel global. El índice VIX, que prácticamente muestra el desempeño o el precio de las opciones de las acciones de Standard & Poor's, se encuentra en mínimos anuales, y también pues las acciones o los precios de las opciones de Europa y Asia y de mercados emergentes estaba tocando mínimos de los últimos 3 años. En lo que tiene que ver con el índice de Dow Jones y el índice de Standard & Poor's, para esta jornada continuamos observando un retroceso que está atacando, para el caso de los futuros del Standard & Poor's, la zona de los 2.360 puntos. Esta señal de corrección fue alertada desde el pasado 3 de marzo y estamos muy a la
expectativa de qué tan sólida va a ser esta zona. Recuerdo que cualquier operación o consolidación por debajo de los 2.350 puntos señalaría aún mayores descensos en las acciones de Estados Unidos. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, esta mañana observamos un dólar que se fortalece contra las principales divisas, las monedas emergentes también pierden terreno, estamos observando un rublo ruso que pierde cerca de 1.29%. Todos estos retrocesos que estamos observando están siendo motivados por los retrocesos en el precio del crudo. Hablando de este mercado un poco más en detalle, esta mañana, hacia las 6 de la mañana, se dio a conocer el reporte mensual de la OPEP, donde se dio a conocer que Arabia Saudita habría reducido esa intención de producción que se realizó durante el mes de enero. Les recuerdo que Arabia Saudita había logrado reducir su producción por debajo de los 10 millones de barriles y este reporte mensual sorprende al mercado, ya que se dio a conocer que la producción de este país superó los 10 millones de barriles nuevamente en el mes de febrero. Por esa razón estamos viendo descensos significativos en el precio del WTI, alerta que fue indicada desde el pasado 3 de marzo, cuando el precio del WTI se encontraba sobre los 53,50. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de bonos, pues hemos observado una baja dinámica de operaciones durante esta jornada, pérdidas y ganancias. Simplemente destacar que el precio de o la tasa mejor de los bonos del Tesoro de 10 años se encuentra sobre ese nivel máximo anual del 2,60%. No encontramos mayores noticias relevantes en el mercado de bonos durante esta mañana. Bueno, y entrando a lo que es el mercado colombiano, en noticias macro tenemos muy pocos anuncios, en donde observábamos que lo que es la inversión extranjera en el país alcanzó los 676 millones. Importante acá mencionar que la inversión directa alcanzó los 510 millones, en donde 361 corresponden a lo que es el mercado minero petrolero. Por otro lado, lo que es la inversión de portafolio alcanzó los 351 millones. El día de ayer en Colombia se negociaron cerca de 60.000 millones de pesos. En nuestro índice Colcap se mantiene sobre esa zona importante, en ese triángulo anterior de los 1.350 o ese rango de los 1.350 a 1.320 puntos. En la parte inferior, como podemos observar, el índice se mantiene sobre ese triángulo que hemos señalado anteriormente. Mucha cautela en las posiciones largas. Les recuerdo que la señal bajista fue alertada desde el pasado 2 de marzo y aquí lo que estamos viendo entonces es un potencial ataque a la zona baja de los 1.320 puntos. Sin embargo, pues por el corto plazo es importante tener presente que la consolidación de este triángulo podría llevar a una nueva tendencia y entonces por esa razón es importante monitorear en la parte alta la zona o consolidación por arriba de los 1.360 puntos y en la parte baja la consolidación cercana a los 1.305 puntos. Las acciones de las que hablaremos en la jornada de hoy, en primer lugar se encuentra Avianca. Les recuerdo que sobre este índice pesa una señal bajista que fue alertada desde el pasado mes de febrero. A la fecha pues estamos viendo cómo la especie se negocia sobre ese rango importante Fibonacci 2.740 puntos. Simplemente tener la alerta a consolidación por debajo del rango de 2.600 pesos, ya que fue atacado en 2 oportunidades. Cualquier ataque podría llevarnos a una zona importante y relevante para esta acción que se ubica por debajo de los 2.400 pesos. En segundo lugar, vamos a hablar de la especie de Ecopetrol. Continúa presentando esa tendencia bajista que fue alertada ya desde el pasado mes de febrero. Les recuerdo importante lo que está ocurriendo durante esta mañana, un ataque a la zona baja del triángulo, la ruptura de los 1.300 pesos. Mayores consolidaciones podrían llevar a esta acción a la parte baja, soporte que fue atacado en el pasado mes de agosto y en el pasado mes de octubre sobre los 1.200 pesos. Continuando con el mercado de peso dólar, simplemente siguiendo la línea
y el comportamiento y desempeño del resto de monedas emergentes, pues estamos viendo la continuidad de esa tendencia al alza que fue alertada desde el pasado 27 de febrero, cuando el tipo de cambio se ubicaba sobre los 2.885. Zonas interesantes para probar posiciones largas, 2.990 pesos, con zonas objetivos arriba de los 2.310. Y finalmente, en el mercado de deuda pública colombiana, los títulos de tesorería pues se encuentran nuevamente operando dentro de la nube de Ichimoku y en la zona de los 6.80%, atacando la primera área importante de Ichimoku sobre los 6.85%. Cualquier retroceso que atacara la parte baja sobre los 6.74%, 6.75, serían señales ideales o zona ideal para toma de posiciones cortas. Agradecemos su participación en nuestro comité diario de GSC el día de hoy.